El conocimiento de la verdad necesariamente afecta nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Cuando una verdad se nos revela, bueno, ya no podemos vivir como si no la conociéramos. Y te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas bien, lo que quiero decir. Vamos a imaginar una persona que vive en la oscuridad. Su vida transcurre en la noche, no hay luz. Él se despierta en la mañana y está todo oscuro. Se viste en la oscuridad, va al baño, se lava los dientes, se hace el desayuno, todo oscuro. Va al trabajo en la completa oscuridad y así trabaja. Y así vuelve a su casa y todos los días transcurre así. Esa es su vida cotidiana, la oscuridad total. Pero resulta que esta persona un día se despierta y he aquí que hay luz. Todo cambió. Absolutamente todo es distinto. Entonces cuando él se levanta y ve la ropa que se va a poner, se da cuenta que está vieja, que está rota, que está sucia. Cuando va al baño, ve el cepillo de dientes negro de moho. Se va a preparar el desayuno y abre la heladera y es un asco de hongos y cosas pasadas, podridas. Y así todo. Porque ahora ve lo que antes no veía. Ahora yo pregunto, esta persona, después de esa irrupción de la luz en su vida, ¿va a pensar igual que antes? ¿Va a obrar igual que antes? ¿O su vida cambia radicalmente? Ahora ve, antes no veía. Todo es afectado por esta nueva situación. La luz vino a su vida y todo cambió. Así estábamos nosotros antes, viviendo en la oscuridad espiritual. Y así está el mundo. Dice el apóstol Pablo, en Efesios, capítulo 2, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones pecaminosas y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Así vivíamos antes, así vive el mundo hoy, pero lo que hizo la diferencia es que conocimos al Señor Jesucristo. El Señor cambió todo y ya no podemos vivir como antes, no hay manera. Él hace toda la diferencia. Él es la luz del mundo y el mundo está en tinieblas. Él es el único camino al Padre. Y el mundo está perdido. Él es la verdad y el mundo vive bajo mentira. Él es la vida y el mundo está muerto en sus delitos y pecados. Por eso, la Escritura nos exhorta a ya no vivir como antes. El apóstol Pablo escribe en esa misma carta, en el capítulo 4, versículos 17 en adelante, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad
y el engaño. El creyente no puede vivir como los que están en la oscuridad, no puede vivir como vivía antes, porque ahora ve lo que antes no veía, ahora tiene luz espiritual. Y puede ver la mugre, la suciedad, que es el pecado. No está en la misma posición que el resto de la gente. También en esta carta, en el capítulo 5, versículo 8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ya no podemos andar como el resto, ya no podemos andar como antes, ya no estamos en tinieblas. Y ustedes saben que en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, después de habernos descrito bien minuciosamente todas las cosas que hizo Dios por nosotros en los primeros 11 capítulos, Pablo dice: ahora la adoración lógica, racional, razonable, es entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, nuestra vida completa. Pero para esto tenemos que salir del molde de pensamiento del mundo y dejarnos transformar por el Espíritu y su palabra para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos que cambiar la manera de pensar y la manera de obrar. Cuando Cristo vino al mundo, Él trajo la salvación y todo cambia. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vino en humillación, vino como un siervo. Y en la cruz dio su vida en rescate por nosotros, por los que van a creer en Él. Ocupó mi lugar, tu lugar. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él murió en esa cruz y pagó por nuestros pecados, pero 3 días después Él resucitó. Y con su resurrección triunfó sobre la muerte y demostró que Él es el Hijo de Dios, que Dios Padre aceptó el sacrificio. Romanos 1:4 dice: fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él murió, resucitó y ascendió a los cielos y ahora está reinando con todo poder y autoridad, como también dice Efesios 1:20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esta es la verdad. Jesucristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y ahora reina sobre todo el universo. Todo está bajo su dominio, todo está bajo su control. Y yo te pregunto, ¿vos crees en esto? ¿Vos crees lo que yo estoy diciendo? Entonces esta verdad no puede ser que no transforme tu vida. No puede ser que vos teniendo esta luz sigas pensando igual que antes, sigas actuando igual que antes. Si verdaderamente has conocido a Cristo, tu vida tuvo que cambiar porque la luz vino a tu vida. Y así como Cristo está ahora reinando, tenés que saber que Cristo volverá. Y no va a venir como la primera vez en humillación, sino que va a venir con gran gloria y poder a traer retribución. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Para los que creyeron es un día de gran gloria, pero para los que no creyeron en el Evangelio, los que no obedecen el Evangelio, los que no creen en el Señor Jesucristo, va a ser un día terrible de retribución. Ahora, esta verdad, que Jesucristo volverá, ¿cómo no va a afectar tu vida? ¿Cómo no va a afectar tu manera de pensar, de ver las cosas, de ver las circunstancias, de ver los problemas? ¿Cómo no va a afectar tu manera de vivir? Si esto no es una esperanza cierta para vos, si esto no es un incentivo para vivir una vida en santidad, entonces, cuidado. Entonces, cuidado, porque el Señor Jesucristo constantemente está diciendo que nos preparemos. El apóstol Pedro escribe en su segunda carta, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, escuchad, todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro dice, ¿cómo no va a reflejarse esta verdad en sus vidas? ¿Cómo ustedes, sabiendo que todo esto va a pasar y que el Señor Jesucristo viene, ustedes no van a buscar vivir conforme a la voluntad de Dios? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa es nuestra esperanza. No que suba o baje el dólar. Eso es lo que espera el mundo, no que se acabe la guerra o que no haya guerra en Europa. Nosotros esperamos al Señor Jesucristo. Sabemos que todo esto va a ser consumido. ¿Cómo nos va a transformar nuestras vidas esta verdad? El Señor nos exhorta una y otra vez a través de su palabra a que estemos preparados para ese día, que no nos desviemos, que no nos distraigamos. En Lucas 12:40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y escuchá. Le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Escuchá, aquel siervo que conociendo la verdad, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Va a recibir más castigo el que sabe y no obedece que el que no sabe, aunque los dos hagan cosas malas, aunque los dos sean pecadores. Y dice que esta persona, sabiendo la voluntad de Dios, no la hace, será puesto con los infieles, porque es un infiel. Por más que conozca la palabra, por más que haga cosas que parezcan religiosas, es un infiel, es un inconverso. El Señor Jesús, vos sabés, en el atardecer de aquel miércoles, antes de
de la crucifixión iba a ser el viernes, el Señor estaba reunido con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Había dejado el templo y había dicho que ese templo iba a ser destruido, no iba a haber piedra sobre piedra, no iba a quedar piedra sobre piedra pronto. Y los discípulos, lo hemos visto, le preguntaron cuándo sucedería eso. ¿Y cuándo sería el final de todo? Porque para ellos el fin del mundo y la destrucción del templo iban a ocurrir juntas. Y el Señor le responde con mucho detalle sobre los dos sucesos que van a estar separados por mucho tiempo. Y el Señor les dice que para la destrucción del templo va a ser cuando Jerusalén sea destruida. Y la señal de que Jerusalén iba a ser destruida era que un gran ejército iba a rodearla. Cuando vieran ese ejército, si estaban ahí, debían irse. Los que obedecieron a su palabra se salvaron. Los que no obedecieron cayeron muertos por el ejército romano. Eso dijo sobre la destrucción de Jerusalén, sobre el fin del tiempo. El Señor dice que las señales no son ni los terremotos, ni las pestes, ni las guerras, ni las revoluciones, que todo eso son principios de dolores, pero ni se comparan con lo que va a ser el final del mundo, que va a venir una gran oscuridad y que va a haber tremendas hecatombes tanto en el cielo como en la tierra, y que cuando eso ocurra el Señor volvería. Lucas 21:25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, nosotros no tenemos que estar mirando los terremotos y las inundaciones. Esas no son las señales. La señal va a ser evidente y eso, la señal va a ser corta. Cuando veamos que el cielo se oscurece y las estrellas se estremecen y las olas y el mar braman a nuestro alrededor, ahí tenemos que estar seguros de que el Señor está cerca. Tenemos que asustarnos, todo lo contrario. El mundo va a estar asustado. Nosotros dice que tenemos que erguir y levantar nuestra cabeza, esperanzados, felices, porque nuestra redención está cerca. Entonces, dice la palabra, dice el Señor, que tenemos que estar preparados, porque no sabemos cuándo esto ocurrirá. Vamos a leer los versículos 29 hasta el final del capítulo, de este capítulo 21. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los hombres, sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Cuando esas cosas sucedan, tenemos que saber que nuestra redención está cerca. Y son palabras muy consoladoras
Porque la iglesia, a lo largo de la historia, ha sido y será perseguida, rechazada, estará bajo tribulación y al final de los tiempos estará bajo una gran tribulación. En Apocalipsis se habla de la bestia que sale del mar y de la bestia que sale de la tierra. El sistema político, el sistema de pensamiento estará en contra de la iglesia y la perseguirá. Serán tiempos extremadamente difíciles. Y cuando parezca que la iglesia ha sido derrotada, el Señor vendrá. Pero antes de que el Señor venga, el cielo se oscurecerá y el mundo se aterrorizará. Pero nosotros, o los que estén en ese tiempo vivos, los hermanos, los creyentes que estén vivos, deben fortalecerse. Y el Señor dice, les habla como una especie de parábola, una enseñanza. Dice, también le dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Una parábola es un relato simple, y el Señor siempre utiliza cosas de la vida cotidiana que nos explican verdades complejas. Con una historia muy simple se nos ilumina una verdad muy compleja. Y el Señor dice, bueno, miren los árboles, miren la higuera y todos los árboles. Cualquier árbol puede enseñarnos esto. Cuando yo tengo árboles en mi casa, algunos. Y ahora yo los miro, vamos a suponer que yo no tengo ni idea de cuándo llega el verano, ¿de acuerdo? No hay ninguna referencia de cuándo llega el verano. Pero yo miro los árboles del patio de mi casa y ¿qué veo? Veo que sus hojas están amarillas y que se están quedando desnudos, que están cayendo las hojas. Esto me muestra que el verano no está cerca. No hay señales de que el verano esté cerca. ¿Qué te parece a vos? Ahora, llegará el día en que las ramas se van a volver a poner flexibles y van a surgir brotes, y cuando yo vea eso voy a poder entender que el verano está cerca. De la misma manera, dice el Señor, así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que está cerca el reino de Dios. Cuando los creyentes vean que el cielo se oscurece, que las estrellas se conmueven, que el sol no brilla más, la luna no da luz, y las olas braman a nuestro alrededor, en vez de aterrorizarse, deben ponerse felices, porque está cerca el reino de Dios. ¿Te das cuenta cómo el Señor, es conmovedor ver el amor del Señor, cómo Él está pensando en aquellas personas, en aquellos que estén al final de los tiempos? Y cómo le está dando palabras de consuelo, para que estén fortalecidos cuando todo el mundo esté bajo terror. De cierto os digo, dice el Señor, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De cierto os digo, presten mucha atención a esto, significa. Cuando el Señor dice de cierto os digo, está diciendo esto que voy a decir es muy importante. Todo lo que el Señor dice es extremadamente importante, pero cuando Él remarca, bueno, por algo lo hace. Y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es lo tan importante que Él está remarcando acá? Vos sabés que esta oración, este versículo ha dado lugar a mucha controversia. Porque, ¿qué quiere decir que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Hay muchas formas de interpretarlo, porque algunos dicen que está hablando, esa generación se refiere a las personas de esa época, que no pasará esa generación. Si eso es así, el Señor se equivocó, porque pasó esa generación hace mucho. Evidentemente no era eso lo que estaba diciendo. Otros entienden que esa generación, acuérdate, generación viene de generar, de génesis, de especie.
entiende que se refiere a la raza humana. Entonces dice, no pasará la raza humana hasta que todo esto haya acontecido. No tiene sentido, porque si no, no tiene importancia, es obvio. No tiene ninguna luz esto. No es algo que nos dé alguna motivación, algún consuelo. No pasará la raza humana. ¿Qué significa eso? Hasta que todo esto acontezca. Otros entienden que está hablando de la generación que va a estar viva en ese tiempo. O sea que cuando todas esas cosas empiecen a pasar, tienen que saber que esa generación va a ver eso. Lo que tampoco es lógico, porque nos está diciendo que la oscuridad y las grandes manifestaciones naturales van a ser cortas, que el Señor viene pronto después de eso. Pero si los de esa generación empiezan a ver la oscuridad y resulta que tienen que pasar como 40 años para que eso se cumpla, entonces no es lógico. Porque el Señor no está diciendo eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, el Señor predijo la destrucción del templo, ¿sí? Dijo que esa generación no iba a pasar hasta que el templo sea destruido. El Señor lo dijo en el año 30 y pasó en el año 70, 40 años pasaron. Pero la destrucción del templo ocurrió cuando el ejército rodeó Jerusalén, fue muy poco tiempo lo que duró la destrucción. ¿Se entiende lo que digo? Cuando estas cosas comienzan a suceder, no va a pasar una generación, va a ser enseguida. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, ¿cómo entendemos esa frase? Esta generación. Bueno, lo más seguro, o lo más lógico, o por lo menos es la posición que yo concuerdo, la que a mí me parece lógica, es que cuando habla de esa generación se está refiriendo a los judíos rebeldes. Porque en la Escritura muchas veces se usa esa palabra para hablar del pueblo judío rebelde. En Deuteronomio 32:20 dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Está hablando de una generación, está hablando de descendientes. Todos los judíos son hijos infieles, está diciendo. En Salmo 12:7, tú Jehová los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Entonces, el Señor Jesús en ese mismo discurso, pero en el libro de Mateo dice, lo llama generación maldita, así dice, mirá. Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? En otra ocasión les dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo lo soportaré? Entonces, lo más probable que cuando el Señor está hablando de esta generación, está hablando de la raza, del pueblo judío. El pueblo judío que es rebelde a Dios. Lo que está diciendo es que los judíos no van a perecer todos en la destrucción de Jerusalén, sino que la nación va a continuar hasta el fin de los tiempos, rebelde a Dios. Y que no iba a pasar esta generación, los judíos iban a seguir hasta el final, hasta que el Señor vuelva. Solamente unos pocos judíos iban a creer. Pero los judíos como nación siguen hoy día rebeldes al Señor. No creen en el Señor Jesucristo. Por eso dice, de cierto os digo que esta generación incrédula y perversa no pasará hasta que todo esto acontezca. ¿Se entiende? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Yo no conozco nada más seguro que el cielo y la tierra. Parece algo tan sólido. Parece que nada los puede destruir. Están ahí, siempre estuvieron, pero no es así. Porque el cielo y la tierra pasarán, no son eternos. Van a ser destruidos. Parecen tan permanentes, pero pasarán. Pero la palabra de Dios es más sólida, más firme que los cielos y la tierra. Las palabras del Señor Jesús no pasarán. Entonces, si el Señor Jesús dice que Él va a volver, si el Señor Jesús dice que va a traer retribución, tenemos que hacerle caso, tenemos que creerlo. Y verdaderamente, si Él va a volver, esa debe ser nuestra esperanza y nuestra vida debe reflejar esa esperanza. Por eso, el Señor dice algo muy importante. A vos te lo dice. A cada uno de nosotros, a cada creyente. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Está hablándonos a cada uno. Mirad también por vosotros mismos. ¿Sabés qué quiere decir eso? Tengan cuidado. Cada uno tenga cuidado. Cuídense a sí mismos, está diciendo. Cuídense de no ser distraídos. Cuídense de no tropezar, porque el mundo quiere hacerte tropezar y Satanás está empeñado en eso. Entonces tenés que estar atento, tenés que estar preparado, dice el Señor. No nos distraigamos. En el mismo relato, en el relato paralelo de Mateo, el Señor Jesús relata 3 ilustraciones sobre esto, sobre que tenemos que cuidarnos, que tenemos que estar atentos. Vamos a leerlo. La primera ilustración habla sobre el diluvio universal. Mateo 24, 37 dice así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. A ver, ¿qué está diciendo? Noé estaba preparando el arca, y él era un pregonero de justicia, él estaba anunciando a la gente que venía el diluvio, que se tenían que arrepentir. Pero cada uno estaba en la suya. Dice, cada uno estaba viviendo su vida sin importarle lo que vendría. Dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No es que estaban haciendo cosas extremadamente malas ni buenas. Estaban cosas que todo el mundo hace. Pero estaban concentrados en sí mismos y no estaban pensando en lo que vendría. Estaban completamente distraídos. Noé los estaba anunciando y ellos no escuchaban, estaban en sus cosas. Y vino el agua y todos quedaron bajo el agua. Solamente Noé y su familia se salvó. ¿Entendés lo que está diciendo el Señor? Que no estemos como en los tiempos de Noé, distraídos. Dice que cuando el Hijo del Hombre vuelva va a ocurrir lo mismo. La gente va a estar en sus cosas, en sus trabajos, en sus preocupaciones diarias. No va a estar pensando y vendrá el juicio para ellos. Entonces estarán 2 en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. A ver, mirá lo que pasa acá. Tenemos a 2 hombres haciendo lo mismo.
Estaban trabajando en el campo los dos, haciendo las mismas cosas. Y dos mujeres trabajando en un molino, haciendo las mismas cosas. Pero resulta que una es tomada para el Señor y la otra es dejada. En definitiva, uno se va al cielo y otro se va al infierno, ¿entendés? De los hombres pasa lo mismo, estaban haciendo lo mismo. No es que una mujer era una prostituta y la otra era una ama de casa dedicada a Dios, entonces podríamos decir, bueno, hay diferencia. No es que un hombre era un ladrón asesino y el otro era un santo. No, estaban haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es que a uno lo toma y el otro lo deja? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia está en el siguiente versículo. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahí está la diferencia. Tenemos dos hombres trabajando, pero uno está esperando la venida del Señor. Está haciendo las cosas de su vida, pero él está anhelante, está velando, está buscando la voluntad de Dios, está queriendo, está amando a Dios, está amando al prójimo, es un hombre común y corriente, pero él él está esperando la venida del Señor. Tenemos dos mujeres también, están haciendo las mismas cosas, pero a uno no le importa la venida del Señor y la otra está anhelando, sabiendo que el Señor viene. Su vida refleja ese anhelo porque está velando. Eso es lo que el Señor dice. Estén preparados. Velar significa estar preparados. La diferencia no es externa. Son personas comunes y corrientes. No es que una estaba constantemente en ayuno y oración y el otro estaba de parranda. No, son personas comunes. Pero una ama al Señor y la otra no. Y esa es la diferencia. ¿Se entiende? La diferencia hace... ¿A qué está dedicada tu vida? Si tu vida está centrada sobre vos mismo o si tu vida está centrada en el Señor. Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguarden a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Lo que está diciendo que estas personas que son tomadas para el Señor, que están velando, también comen, también beben, también se casan, también se dan el casamiento, pero todo lo hacen para el Señor. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Velar significa amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces la primera ilustración es el tiempo de Noé. La segunda ilustración habla de un padre de familia que es sorprendido por ladrones. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados para que porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. O sea, está diciendo, si el padre de familia sabe que a las 5 de la mañana van a venir los ladrones, a las 4 él ya está parado, armado, vigilante, y no los deja entrar. Pero eso es si sabe cuándo vienen. Bueno, nosotros no sabemos cuándo el Señor vendrá. El padre de familia no tiene que estar velando toda la noche. A las 5 vienen, bueno, se levanta a las 4. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que estar velando constantemente, estar preparados constantemente porque el Hijo del Hombre vendrá cuando no sabemos. Y la tercera ilustración habla de un siervo fiel y prudente y de un siervo infiel. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así.
De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. No es de extrañar que el mundo no espere la venida del Señor, que el mundo esté en sus cosas. Es lo lógico, pero es inexcusable que nosotros que conocemos, que sabemos que el Señor va a volver, no vivamos con esa expectativa. El apóstol Juan escribe en la segunda carta, versículos 1-8, mirad por vosotros mismos, fíjate que usa las mismas palabras, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, hay personas que conocen o dicen conocer a Cristo y después viven su vida como quieren. Esos dicen no conocen a Dios, no tienen a Dios. No tiene a Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros decimos, esta persona se alejó. ¿Cómo? Si era tan consagrado. Nunca conoció a Dios. Nunca conoció a Dios. La perseverancia es una marca de los que conocen a Dios. Perseveran, siguen. Y el Señor habla, advierte, tanto a los que son irresponsables, que viven de parranda en parranda, como aquellos que son personas responsables y serias. Él dice, tengan cuidado de que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Esa palabra glotonería, nosotros lo entendemos como que es que come mucho, que le gusta comer. No, se refiere a que le gustan los vicios, la disolución, a que está, digamos, todo el día buscando placeres mundanos. Entonces dice, cuidado de que no se vayan para el lado de el vicio, no sé, de la vida liviana, de los placeres mundanos. Pero también cuidado, dice, que sus corazones no se carguen de los afanes de esta vida, es decir, de las responsabilidades, de los problemas, del trabajo, que esas cosas no te distraigan. ¿Se entiende lo que digo? La parábola de los talentos, el Señor dice, el que fue sembrado entre espinos, no, de los talentos no, del sembrador. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Te das cuenta? Vos podés decir, no, yo soy un hombre serio, que estoy trabajando todo el día, que hago todo lo que necesito. Y estás en eso, tratando de progresar, de seguir adelante, y te olvidás de lo importante. Eso es tan peligroso como el que se dedica directamente a la parranda. Los dos están perdidos. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Esas cosas son una trampa que el mundo y el diablo te ofrecen para que vos no pienses en Dios, no pienses en su venida y estés pensando en las cosas del mundo. Y dice que vendrán como un lazo. Eso es algo que le está diciendo a todos, a los que están dentro y a los que están fuera de la iglesia, a todos los habitantes de la tierra. Cuidado, cuidado. Ahora yo te pregunto a vos. Él dice, velad por vosotros mismos, ¿no? ¿Cómo es que dice? Cuidado. ¿Cómo es que dice? Mirad, bueno, está diciendo examínense, bueno, examinate. Pensá si tu vida glorifica a Dios, si vos estás constantemente buscando la gloria de Dios. Si estás poniéndolo a Él en primer lugar.
Si buscas glorificarlo en cada decisión que tomás, si buscas su voluntad en cada decisión que tomás, la realidad es que vas a estar tarde o temprano cara a cara con Dios. Y Él está diciendo constantemente que estés preparado para ese día. Velad, dice el Señor, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad, está despierto, estate despierto, atento, no te distraigas, no estés pensando en pavadas todo el día. Orando en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tu oración tiene que ser, Señor, que yo pueda hacer tu voluntad. Señor, que tu nombre sea santificado en mi vida. Señor, que tu reino crezca en mi corazón todos los días, hoy. Que hoy pueda hacer tu voluntad. Y así vas a ser hallado digno de entrar. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No andés en pavadas. No andés como el resto del mundo. Rompé la manera de pensar, el molde que tenías, de pensar como antes. Dejate transformar. Y concretamente, ¿qué significa estar preparado? Viste que en la parábola el Señor dice, los dos estaban trabajando en el campo. Las dos mujeres estaban en el molino. Bueno, lo que el Señor está diciendo, que vos tenés que estar preparado, haciendo su voluntad. Marido, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Así, con esa entrega. Esa es la voluntad de Dios. Mujeres, sujétense a sus maridos como el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Que los padres críen a sus hijos en la disciplina del Señor y no los provoquen a ira. Esa es la voluntad de Dios. Que los hijos sean obedientes a los padres. Que los que trabajan no lo hagan para los hombres, sino que lo hagan para el Señor. En el taller, en la escuela, en todos lados. Que vos lo hagas para el Señor. Que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Que cada vez que tengas oportunidad, anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que ores en todo tiempo. Esa es la voluntad de Dios. Que seas un cristiano verdadero, un cristiano sincero, cada minuto de tu vida. En tu trabajo, en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Eso es la voluntad de Dios. Eso es velar. Eso es no distraerse. No se trata de estar todo el día en oración y ayuno. No es así. La verdadera fe se refleja en la vida misma. Y hay dos promesas aquí para los que son fieles, a los que perseveran. Dice, en primer lugar, dice, van a escapar de todas estas cosas que vendrán, van a escapar del juicio. Y en segundo lugar, dice, van a estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando el Señor venga no vamos a tener de qué temer. Al contrario, vamos a estar felices de encontrarnos con Él, vamos a estar en pie. El mundo va a estar huyendo, va a estar asustado, nosotros no. Pero tenemos que estar preparados, no tenemos que seguir siendo como el mundo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el Señor? Y para eso, solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden hacerlo.
Y finalmente Lucas termina este pasaje hablando del Señor, de lo que Él hacía. Dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos y todo el pueblo venía a Él por la mañana para oírle en el templo. Eso es lo que el Señor hacía cada día. El Señor servía al Padre todo el tiempo y estaba ahora a un día de la crucifixión y el Señor seguía sirviendo. Él no pensaba en sí mismo, en su comodidad. Toda la atención la tenía puesta en el otro. Él amaba al Padre, ama al Padre y ama al prójimo, como a sí mismo. Estaba a un día de los más espantosos horrores de la crucifixión. Sin embargo, Él seguía tratando de salvar a algunos. A Él sea la gloria. Amén. Bueno, no sé si no entendieron la puedo explicar. ¿Tenemos tiempo?